Hoy hablaremos del costo de vida actualmente en Portugal, precios reales de alquileres, servicios, transporte y comida. Y bueno, para ponerte en contexto de quién soy yo, soy una venezolana viviendo en Portugal hace 13 años y más o menos te voy a contar desde mi punto de vista cómo están los precios actualmente en diciembre 2025. Ya casi se está acabando el año y hablaremos del salario mínimo versus salario promedios actualmente aquí en Portugal. Bueno, vamos a comenzar por el tema más importante y estoy segura que es de los temas que más te interesa actualmente, cómo están los alquileres aquí en Portugal. Y para nadie es un secreto que los alquileres aumentaron muchísimo. Por ejemplo, en relación de 2012, cuando yo llegué a Portugal, los alquileres eran baratos. Tú encontrabas un apartamento de 2 habitaciones más o menos por 250, 300, por lo menos en la ciudad. En Aveiro, los alquileres, es la ciudad donde yo vivo, los alquileres cuando yo llegué en 2012 estaban alrededor de un apartamento con 2 cuartos, más o menos entre 250 a 280 en el centro de la ciudad. Actualmente, hoy en 2025, diciembre de 2025, los precios están alrededor más o menos de un T2 en el centro de la ciudad puede ir alrededor de unos 800, 1.000 euros más o menos. Y si hablamos de la ciudad de Oporto, ahorita estamos en Matosinhos, que es una de las zonas, digamos así, más caras, más exclusivas de Oporto. Actualmente los valores están, más o menos el metro cuadrado en 18 euros. Por ejemplo, un apartamento tipo estudio te puede costar alrededor de 1.200 euros en esta zona. Ahora si nos vamos un poquito a las afueras de Oporto, ya los precios pueden estar entre 700, 800, de pronto un apartamento de 1 cuarto. Y si hablamos de habitaciones, así en esta zona de Matosinhos, debe estar alrededor posiblemente una habitación en unos posiblemente 600, 700 euros más o menos. Entonces, obviamente que el alquiler es algo muy importante al tener en cuenta cuando analizamos un salario mínimo versus un salario promedio, los gastos de comida, servicios, agua, transporte, etcétera. Si te hablo de la capital, que es Lisboa, ahí un estudio te puede valer alrededor más o menos de unos 1.500 euros en el centro también de la ciudad de Lisboa y una habitación mínimamente unos 800 euros en el centro de Lisboa. Tanto así que la comparación hoy en día de Lisboa es prácticamente como Londres. Los precios son tan caros como en Londres. Y el salario mínimo en Lisboa no varía mucho del resto del país. Puede ser que ganes un poco más, puede ser que tengas más posibilidades de encontrar trabajo, pero siempre tenemos que analizar realmente los alquileres. Ahora, si te vienes a ciudades más pequeñas, por ejemplo, como Braga, que está al norte del país, o Aveiro, que está en el centro del país, o Coimbra, ya son ciudades un poco más pequeñas, que los precios en los centros de las ciudades también están un poco más caros, pero si te vas alrededor, o sea, en los pueblitos, alrededor de la ciudad ya encuentras precios más cómodos o más accesibles, digamos así. Bueno, y ya hablamos de lo más importante que sería el alquiler, que es el gasto, digamos, más alto de todos. Y vamos a ver cuánto es que está el salario mínimo actualmente. Está en 870 euros. La previsión es que para 2026, sea de 920 euros. Más actualmente son 870 euros. Y si comparamos 870 euros, realmente el salario es un poco bajo en comparación de los alquileres. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas? Busca vivir fuera del centro de la ciudad, en sitios más económicos, en las aldeas o pueblitos, que los precios son mucho más económicos, o comparten apartamento con otras personas. De esa forma se torna más accesible poder pagar este alquiler que es un poco alto en comparación
al salario mínimo, pero después tenemos el salario promedio. Más o menos un salario promedio en Portugal está alrededor de 1.300 euros a 1.700 euros. Depende de la profesión que tenga la persona. De pronto un ingeniero, un abogado, un médico, etcétera. O sea, ese tipo ya son salarios promedio. Ahora, los salarios mínimos normalmente son pagos en las fábricas, en los comercios, restaurantes, ese tipo de trabajo. Ahí ya es un salario mínimo. Ok, hablemos de otro gasto importante que es la alimentación. Ya tenemos el alquiler, ya sabemos cuánto es el salario mínimo versus cuál es el salario promedio. Ahora vamos a la parte de alimentación y cuánto se puede gastar más o menos un salario mínimo en el supermercado. O sea, más o menos cuánto necesitas de ese salario mínimo para hacer tus compras en el supermercado. Vamos a hablar aquí de una persona. Más o menos una persona comprando las cosas mínimas de alimentación y de higiene está alrededor más o menos de unos 250 a 300 euros mensuales, pero esto es una persona, atención, soltera, que no tenga hijos y que realmente sea bastante ahorrativa. Ahora, si quieres, por ejemplo, darte más gustos o salir a comer fuera o pasear, ir a cafés, ahí ya el presupuesto ya puede aumentar. Pero para que tengas una noción, una persona sola, más o menos unos 250, 300 euros o menos. Esto relativamente de lo que la persona le guste comer, a los sitios que les gusta frecuentar o si le gusta tener vida social. Pero bueno, vamos a poner un mínimo de unos 200 euros mensuales para una persona sola en la parte de alimentación. Ahora ya una pareja con hijos, que es nuestro caso, es más o menos, nosotros gastamos alrededor, amor, de unos, ¿cuántos? 400 euros mensuales. Ok, depende de lo que compramos, pero a nosotros nos gusta darnos ciertos gustos. O sea que compramos de todo: carne, pollo, frutas, bebidas, cosas de higiene, más o menos unos 400 euros mensuales para 3 personas, 2 adultos y un niño de 12 años. Esos son nuestros gastos. Entonces ya esto sería la parte de la alimentación. Después tenemos la parte de los servicios básicos, que es agua, internet y luz. Y eso también va a variar, depende si tú vives en un cuarto, si tienes un apartamento solo para ti. Y por ejemplo, en nuestro caso, en luz, porque ahorita está frío y usamos más la electricidad, nuestro apartamento es prácticamente todo eléctrico, o sea, la cocina es eléctrica, todo en el apartamento es eléctrico y se nos va alrededor de unos 180 euros en luz, pero este es nuestro caso. Ahora, una persona que está viviendo, por ejemplo, en un cuarto, normalmente los cuartos, los alquileres, algunos ya vienen con los servicios incluidos o de pronto te cobran más 50 euros por los servicios adicionales, como es la luz, el agua y el internet y el gas. Pero esto varía mucho. Hay personas que yo conozco que gastan de pronto 70, 80 euros en luz porque no secan la ropa en casa. Nosotros tenemos máquina de secar, entonces eso aumenta. Hay otras personas que no tienen máquinas de secar, pero van a las lavanderías self-service para secar la ropa. Entonces, si haces las cuentas también, las veces que tú vayas a secar la ropa, también se gasta un dinero porque esas máquinas depende del ciclo. Si tú lo colocas 30 minutos, 40 minutos, ya son 3 euros por un ciclo de 40 minutos. Y la verdad es que en el invierno es muy difícil la ropa secarse dentro de la casa porque hay mucho frío y hay mucha humedad. Entonces, si no tienes un sitio para poner tu ropa en la parte exterior, se vuelve muy difícil. Si la pones dentro de casa en un estendal que se usan aquí para poner la ropa, te puede demorar 3 o 4 días y la ropa no seca bien y después huele así un poco feo. Eso es en el invierno. Ya en el verano ya es otro gasto. Se reduce el gasto de la luz. En verano el gasto de la luz ya se puede reducir un poco más. Por ejemplo, unos 130 más o menos, amor.
130 la luz. Sí, 140, 130 porque ya no usamos tanto la máquina de secar y ponemos la ropa allá afuera a secar y ahí se seca mucho mejor. Pero este es nuestro caso, que somos 3 personas en casa. Ahora ya una persona sola ya obviamente que podrá gastar unos 50, unos 60 si vive solo en un apartamento o una pareja sin hijo. Si ya vives en un cuarto, los gastos ya son diferentes, son más económicos, etcétera. Ahora, esto es la luz. El agua ya es un poco más económico. En nuestro caso, es más o menos unos 80 euros de luz. De agua. Unos 80 de agua mensuales. Pero como te repito, esto puede variar el número de personas, la condición en que tú vives, etcétera, etcétera. Este es nuestros gastos que estamos contando aquí y es más o menos de agua unos 80 euros mensuales que gastamos. Hay meses en que puede variar 70, otros meses que puede ser 90, pero más o menos por ahí. Y recordando que esto también varía mucho de la ciudad donde tú vives. Si vives en el centro, a las afueras de la ciudad. En el centro siempre es más caro los servicios mínimos. Ahora en los alrededores, en los pueblitos, ya suele ser más económico. Hablemos del Internet. El Internet, nosotros tenemos una compañía aparte en casa que pagamos el servicio de apenas Internet, esto es sin teléfono. En este momento estamos pagando 60 euros solamente de Internet, pero tú puedes encontrar paquetes más económicos, depende de la operadora, entre 40 y 50 euros para poner Internet ilimitado en casa. Los teléfonos son aparte, por ejemplo, en mi teléfono yo pago mensualmente más o menos como 15 euros de teléfono, donde te incluye llamadas ilimitadas, mensajes ilimitados y más o menos como 20 gigas de internet en el teléfono. Entonces, pero esto varía de compañía. Bueno, sí, depende. A veces dan más, a veces, pero lo mínimo 20 gigas. También depende de la compañía de teléfono con la que tú hagas el contrato, porque aquí te hacen un contrato, tienes que hacer un contrato mínimo de unos 2 años para adherir a estos servicios y estas ventajas en las compañías de teléfono. Ahora bien, transporte, que es muy importante, por ejemplo, si vives alrededor, si vives a las afueras de la ciudad o si tú vives en el centro. Si vives a las afueras de la ciudad, posiblemente vas a necesitar carro porque el transporte público funciona mejor en las grandes ciudades como Porto, Lisboa y por ahí. Ahora, por ejemplo, la ciudad donde nosotros vivimos, la ciudad donde vivimos es Aveiro, está en el centro de la ciudad, el centro del país, perdón, pero vivimos en el centro de la ciudad. Ahora las personas que viven alrededor, que viven a 15, 20 minutos del centro de Aveiro, necesitan obligatoriamente carro porque el transporte público en esos sitios no funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, en gasolina la persona se puede gastar, depende del trayecto, los kilómetros que pueda hacer, más o menos unos 100 euros de gasolina. Esto depende del trayecto, depende del tiempo hasta donde tú necesites llegar, de tu trabajo, etcétera. Ahora, si la persona vive en el centro de la ciudad, puede ir a pie, si el trabajo le queda cerca, y si no, te puedes sacar una tarjetica. Por ejemplo, si necesitas agarrar el tren todos los días, una tarjeta que pagas mensualmente, esa tarjeta de los transportes públicos, es más o menos unos 40 euros mensuales que tú pagas en esa tarjeta y puedes usar el tren ilimitado. Las veces que tú quieras. También te sirve para los autobuses, también si vas a agarrar autobús, también te sirve para eso. Ahora, si tú necesitas un carro para transportarte y llegar al trabajo, tienes que tener en cuenta que no es solo la gasolina. Después necesitas pagar seguro del carro y los seguros pueden variar, depende del tiempo que tú tienes manejando. Cuantos más años tú tienes manejando, el seguro puede ser más económico.
también depende del tipo del carro. Pero digamos un carro básico, más o menos si tú ya tienes 5, 7 años, 8 años de experiencia, ya puedes pagar unos 200 anuales de seguro, que es el seguro mínimo de responsabilidad civil. Entonces es algo también que tienes que tener en cuenta, el seguro anual que tú necesitas pagar si tú tienes carro, la gasolina, o sea, el tiempo de distancia que tú necesitas para transportarte hasta tu local de trabajo. Entonces, más o menos así ya vas a tener una referencia de los gastos mínimos que tú necesitas para vivir en Portugal. O sea, que los más importantes es alquiler, o sea, son los servicios mínimos, agua, luz, transporte, alimentación y calcular cuánto es que tú puedes ganar. Esto es el salario mínimo, pero recuerda que si tú ya tienes una profesión y de pronto validas tu título, o sea, tenemos que tener la mente abierta, o sea, no vamos a ganar salario mínimo para siempre. O sea, podemos mejorar y en el futuro ganar más. Ahora sí, depende si tú vienes solo, si tú vienes acompañado. Ahora, en mi opinión, o sea, comparando el salario mínimo para las ventajas que tú tienes de vivir en Portugal, para mí vale 100% la pena. Sé que al inicio puede parecer que es un salario muy bajo en comparación de los gastos, pero también tienes que tener en cuenta de que es un país seguro, que está súper bien conectado de todo, donde tienes calidad, donde tienes tranquilidad de vida. A mí me gusta mucho vivir aquí. No sé si voy a vivir para aquí, si voy a vivir en Portugal toda la vida, pero de momento estamos contentos, estamos felices. Yo soy personal trainer en un gimnasio, pero también ya trabajé en las limpiezas, también trabajé en las fábricas, o sea, ya tuve otros tipos de trabajo. Después hice formaciones, me especialicé en una área. Y entonces las condiciones de trabajo son mucho mejor. Entonces tienes que tener la mente abierta de que puedes venir y sí, señora, al inicio puede ser que vas a ganar salario mínimo, pero con el tiempo tus condiciones de vida pueden mejorar. Aparte de Portugal, claro, tienes otros países aquí cerca, por ejemplo, España, Francia, Alemania, que ya cuando te legalizas aquí en Portugal, ya te puedes ir a cualquiera de esos países. Que en mi caso, al inicio yo pensaba de esa forma, pero después cambié de ideas porque me gustó aquí, entonces mi familia está aquí, es mucho más fácil para mí estar aquí. En el futuro no se sabe. Ahora, la cuestión de legalización en este momento está un poquito complicado. Sé que necesitas una visa para conseguir trabajo en Portugal, está un poco difícil. Es una cuestión de tramitar los documentos y posiblemente si tú vienes con toda tu documentación, tú consigues trabajo. Ahora, si tú vienes sin documento aquí, es un poco más difícil de encontrar trabajo, porque conozco el caso de personas que entraron con visa de turismo y hoy en día encontrar trabajo es muy difícil porque te van a pedir siempre una visa, un permiso de trabajo. En 2024 habían ventajas, beneficios, donde tú podías encontrar trabajo mucho más fácil, más rápidamente, más hoy en día esas condiciones de trabajo cambiaron. O sea, algo también muy importante que tienes que tener en cuenta que al momento de emigrar es también tenemos que fortalecer nuestra mentalidad porque al inicio no es fácil. Al inicio puede ser muy abrumador, o sea, pensar un salario mínimo tan bajo, los gastos son más elevados. Entonces tú tienes que analizar por qué motivo es que tú quieres emigrar, por cuál razón es que tú estás pensando en emigrar, fortalecer tu mente porque sabemos que cuando tú emigras a un sitio no es fácil. Primero hay que adaptarse, pasar por diferentes procesos. Entonces te lo puedo decir en mi experiencia porque yo pasé por todo eso al inicio. Cuando yo llegué a Portugal no me gustaba, se me hizo difícil adaptarme al frío, a la cultura, porque es una cultura completamente diferente. O sea, al estilo de vida que es aquí. Por ejemplo, yo que vengo de un país de calor, sí, donde las personas son más amigables, y entonces aquí la vida puede ser muchas veces deprimente porque llueve, hace frío, socializar es más difícil. Entonces tenemos que fortalecer nuestra mente para ultrapasar todo eso.
Hoy en día, bueno, a mí me encanta, o sea, el frío no me gusta mucho, pero no importa, hacen días fríos, pero después tenemos un día soleado como este, entonces uno aprovecha, uno sale a pasear, uno se enfoca en el trabajo, cómo crecer, cómo evoluir. Entonces todo eso te va a ayudar a convivir con las personas, envolverte, aprender el idioma. A pesar de que el portugués y el español son muy parecidos, tenemos que tener en cuenta de que hay que estudiarlo para hablarlo, ¿no? Porque el portugués le gusta mucho de que tú hables su idioma. De pronto ellos te entienden lo que tú estás diciendo en español, pero posiblemente te van a ignorar si tú solo hablas en español y no te esfuerzas por aprender el idioma de ellos. Entonces, al inicio las personas le da pena hablar en portugués porque uno se siente así extraño hablando portugués a pesar de que es muy parecido, a uno le da pena. Entonces, la única forma de aprender es que tú lo practiques. Entonces, claro, al inicio tú no lo vas a hablar perfecto, pero precisamente cuanto más practiques tu idioma, o sea, el idioma, el portugués te va a sonar mucho mejor. Y eso es muy importante para que también para encontrar trabajo, no solamente para socializar, sino también para encontrar mejores oportunidades laborales, porque si tú hablas mejor el portugués, tú vas a encontrar mejores oportunidades laborales, porque de pronto tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser doctor, tú puedes ser astronauta, pero si tú no hablas el idioma, entonces va a ser muy difícil que te den trabajo. Hay empresas que sí, que si tú hablas solamente el inglés ya te van a dar el trabajo, pero si no hablas el portugués, entonces eso puede ser una barrera, un impedimento que te puede cerrar ciertas puertas. Así que no tengas penas si tú dices mal las palabras al inicio en portugués, que eso no sea un impedimento. Sigue, continúa, practica. Entonces ya sabes que tienes que venir preparado para todo este tipo de situaciones y poco a poco las vas a ultrapasar y ya verás que si tú te lo propones, tú vas a conseguir aquí todo lo que tú quieras. Si tú tienes interés en saber más o menos cómo funciona actualmente para encontrar trabajo, déjamelo saber en los comentarios y hacemos otro video sobre eso y darle me gusta, compártelo y todas esas cosas para que puedas seguir haciendo más videos sobre mi vida aquí en Portugal, cómo funciona la vida en Portugal, cómo son las experiencias en este país, nueva cultura, un idioma completamente diferente. Déjamelo saber en los comentarios y hacemos otro video.